Bueno, buenas noches, congresista Vilcatoma, bienvenida. Igualmente, Feliz año, señora. ¿Cómo está usted? Muy bien, trabajando. Bien. El año 2016 fue bastante, ¿cómo explicarlo? Medio turbio, con muchas contradicciones en su vida, ¿no? Pero ha terminado bien, creo. Sí, hemos logrado superar el cambio de situación de pertenecer a una bancada y luego ser una congresista independiente. En mi despacho hemos atendido 628 ciudadanos que se han convertido en casos para poder atender sus problemas y darles una orientación en la defensa de sus derechos. Estaríamos hablando de más o menos de 100 ciudadanos por mes. Entonces, la representación es una de las fortalezas de nuestro despacho. Mi participación en las comisiones, interrogando, creo, de manera correcta, de manera acertada, también coadyuva con las labores. Pertenezco a 4 comisiones el día de hoy por el encargo de Acción Popular, a cual le agradezco la confianza, también participando de manera activa, ¿no? ¿Y va a participar en la comisión de la bachata? Desde luego que sí, por supuesto. Ok, usted ahí tiene sangre en el ojo, sobre todo con Figalo. Figalo ha dicho que, digamos, que no es tan cierto lo que usted dice, pero hasta el propio Salas, el ex procurador Salas, lo ha desmentido porque ha confirmado que lo que usted narró es real, que Figalo le dijo en su momento, criticándole a usted, porque pedía, ¿no es cierto?, información a Odebrecht, porque ellos sacaban y ponían presidentes. Lo que quizás los peruanos no terminan de entender es qué estaba investigando usted como procuradora anticorrupción en el caso de Odebrecht. ¿Sabes, Milagros? No se trata de sangre en el ojo. Los funcionarios y servidores públicos tenemos que ser intolerantes a toda acción que vaya o que le dé la espalda a la defensa de los derechos de los peruanos y que vaya en representación de las empresas. Yo hice una denuncia grave hace 2 años, lo hice contigo. Tú eres testigo del trabajo que realizamos en la Procuraduría en un caso emblemático que ha traído como consecuencia una serie de hechos que hoy día se han revelado. En el caso de la Centralita, en el año 2014. Sin embargo, yo he sido fiscal de este caso en el año 2012, en el cual yo conozco a Nolasco y tomo conocimiento de las irregularidades en la región Ancash respecto a la construcción de la carretera Chacán-San Luis, precisamente en manos de Odebrecht, que incluso cuestionan un asesinato y un atentado, que es el asesinato del señor Luis Sánchez Milla y luego el intento de asesinato del señor Nolasco, quienes se oponían a la firma del contrato con la empresa Odebrecht para la construcción de esta carretera luego de una serie de irregularidades en el proceso de selección. Entonces, yo tenía ¿qué irregularidades hubo en el proceso? ¿Sabes, Milagros? Cuando el señor César Álvarez sale para poder presentarse en una segunda elección, deja aprobado un paquete de obras de 840 millones que no contaban siquiera con los estudios. Es así cuando el señor Luis Sánchez Milla asume el cargo de presidente encargado, junto con Nolasco y el Consejo Regional, se oponen a este paquete de obras y que encima lo habían dejado para que lo licite la OEI, escapando de todo tipo de control de la ley de contrataciones. Es así que ellos logran anular el paquete de obras, logran suspender el convenio, pero la OEI a toda costa saca el proceso de selección y le otorga la buena pro a Odebrecht, pese a que ya está anulado y suspendido. Estamos hablando de la carretera Chacán-San Luis porque son una serie de obras en ese paquete de obras, pero aquí sí, solo Odebrecht. Entonces, ¿qué sucede? El señor Sánchez Milla se opone, junto con Nolasco, a la firma del contrato. Sin embargo, eso lo tengo en una declaración que recibí como fiscal cuando el señor Nolasco estaba vivo. Dice que ellos coordinaban y decían que se iban a oponer a la firma, pero sentían mucha presión para firmar ese contrato. Luego ¿presión de quién? De las autoridades, perseguidos, difamados, golpeados, amenazados constantemente. Y es así que el señor Luis Sánchez Milla aparece asesinado. Y el señor Nolasco, en su declaración fiscal, me narra y me dice, después del asesinato, el contrato aparece firmado. Y me hace saber que en Ancash había una investigación penal por ese hecho. Se disfraza, porque para mí se disfraza ese asesinato como que el señor había ido a cobrar coimas, pero el contrato, según Nolasco, en una declaración fiscal, aparece firmado después. A continuación, pero usted seguía... O sea, la acusación es muy seria, ¿no? Claro, o sea, yo tengo la documentación, yo he sido fiscal, yo no soy una persona advenediza que viene acá a dar opiniones de acuerdo al estado de ánimo, no, yo soy una persona que tiene una base técnica, he sido fiscal, he sido procuradora, y en mi caso, como procuradora, tenía en mis manos una investigación importante para defender los intereses del Estado con un Nolasco ya asesinado, que también fue atentado una semana después del asesinato de Luis Sánchez Milla por oponerse a la suscripción de este contrato.
Entonces, date cuenta que son una serie de hechos que yo saco a la luz desde el año 2012. Cuando asumo el caso en la centralita en el 2014, ya el señor Nolasco había sido asesinado. Entonces, yo tenía un conocimiento profundo de los cuestionamientos. Llegando al doctor Figalo, ¿qué ha sucedido? Que cuando nosotros intentábamos, tú lo sabes, probar los actos de corrupción concretos para la investigación, para aportarlos al fiscal en el caso de la centralita, llegamos a la información de que habrían existido actos de corrupción en esta construcción de la carretera Chaca-San Luis y se revelaron nombres claves como el señor Dirce Paul Varas Valverde. Uno de los implicados... ¿Quién era Dirce Paul Varas Valverde? Fue un funcionario que cumplió el cargo de gerente de la Oficina de Infraestructura, de Obras, de Estudios del Gobierno Regional de Ancash, que teníamos informantes, ¿no?, que nos hacían saber que este señor era el que se habría encargado presuntamente del cobro, del favorecimiento, de la orientación y del cobro de coimas, y que en forma posterior había trabajado en Odebrecht. Entonces, esa era una sospecha poderosa que si nosotros verificábamos como tesis lo íbamos a introducir en la investigación, porque hasta ese momento Odebrecht no aparecía en ningún documento, pero sí habían cuestionamientos. Nolasco los denunciaba constantemente. En la región era una voz a gritos que quería hacerse ¿Y usted escuchar. como procuradora le cursa una carta a Odebrecht pidiendo la información sobre este señor? Tú eres testigo, Milagros, de la confidencialidad con la que nosotros trabajamos. Tú conoces al doctor Hugo Laurent Eslava. Él y yo manejábamos la información bajo la dirección del doctor Salas. Todo era confidencial. Entonces, cuando recibimos la información que el señor Dirce Paul Varas Valverde había trabajado en Odebrecht y que nos decían que le preguntemos, nos dijeron claramente que los hilos se iban a mover a nivel internacional, que a partir de ese día nosotros contáramos los días para ser expulsados de la Procuraduría. Es más, recibimos tal orientación técnica que nosotros llegamos a escribir técnicamente a detalle cómo debíamos preguntar a Odebrecht para que Odebrecht no nos pasee, no nos engañe. Hicimos una pregunta tan detallada que en efecto Odebrecht confirmó que Dirce Paul Varas Valverde había trabajado en la carretera interoceánica para una de las empresas de la familia Odebrecht. Es decir, al final confirmamos la tesis. Pero ¿qué sucede en el camino? Tenía la indicación por escrito, 6 de la mañana a la Procuraduría con el doctor Laurent, elaboramos el oficio sin presencia de absolutamente nadie en el despacho. Lo imprimimos, llegó el doctor Salas 8 en punto, lo firmó, y Hugo Laurent, solo él se llevó el cargo, lo devolvió y me lo entregó. Solo él se llevó el cargo a la empresa Odebrecht de Perú. Lo hizo recepcionar, yo lo envié con el vehículo, incluso con el resguardo que teníamos, todo. Retornó, me entregó el cargo original. Nunca le sacamos una copia, nunca le hicimos impresiones de prueba. Yo lo guardé, es más, lo escondí. Nadie tenía ese cargo, ni la secretaria, ni los asesores, nadie, ni el doctor Laurent, ni el doctor Salas. Porque nadie, era algo muy reservado. Porque teníamos que esperar qué es lo que iba a suceder y ya teníamos una tesis que probar, ¿no? Por lo menos que llegar a saber. ¿Y por qué fue tan cauta con ese documento? Porque ¿Qué temía usted? Porque el informante ya nos había indicado que él había trabajado en Odebrecht y que cuando nosotros hiciéramos esa consulta, todo se iba a mover hasta niveles internacionales. Entonces ya nosotros sabíamos que iba a pasar. El doctor Salas tenía pleno conocimiento de eso y firma el oficio. Y con esa confidencialidad sale la información. Ten presente que esto sucede en el mes, esta participación del doctor Salas sucede en el mes de julio. Pero ya la interferencia del doctor Salas en este caso venía desde mayo, porque nos citó en una reunión con Roy Gates y en una serie de actos ya venía interfiriendo de manera directa y concreta en nuestras funciones como procuradores. Y la situación era muy, muy hostil respecto de mí directamente, porque la presión era directa hacia mí. Yo era la responsable del caso. Es así, Milagros, que el ministro directamente me llama y me convoca a su despacho y también lo convoca al doctor. ¿Cuántos días después de que usted No te puedo recordar, pero sí son pocos días. No tengo el documento a la mano, lo presenté en su momento al doctor Joel Segura en original, toda la documentación quedó en original, pero en forma posterior ya a mi salida de la Procuraduría. Entonces es así que nosotros somos convocados y, como lo he dicho desde el principio, y lo voy a seguir sosteniendo ante todas las autoridades a las que yo tenga que acudir, de manera exasperada, de manera desesperada. El doctor me mostró un cargo a colores de ese oficio que únicamente yo tenía escondido. Es decir, ese oficio lo tuvo que obtener de Odebrecht. No había forma de que otra autoridad, otra persona le pudiera haber dado. Cuando usted dice que Figalo estuvo de manera desesperada, o sea, ¿a qué tono se refiere? Que le dijo, ¿qué estás haciendo, Vilca? Toma. ¿Cómo le dijo? La expresión que usa es, tú sabes quién es Odebrecht, tú sabes que Odebrecht pone y saca presidentes, tú sabes que Odebrecht es dueño del Perú,
dueño de Latinoamérica. ¿Así le dijo que es dueño del Perú? Por supuesto que sí, yo lo he dicho desde el primer momento, lo he declarado. Es más, Milagros, ¿cuál sería el lado amable de esa expresión? Si en su mismo contenido te está diciendo que una empresa domina el Perú, domina Latinoamérica, que pone y saca presidentes, ¿qué consejo tú le puedes extraer a ese mensaje? Ya, pero ¿por qué le decía eso, congresista? Porque usted se había atrevido a pedirle información habíamos a Odebrecht. pedido la información, porque ¿Y claro, usted qué le decía? Yo le respondí de manera tajante, porque tengo una posición firme siempre ante las acciones que realizo por la base técnica que tengo y me da la seguridad de poder sostener mis posiciones. Le expliqué que de quien nosotros estábamos hablando y de quien preguntábamos era del señor Dirce Paul Varas Valverde, una persona que ese día tenía orden de prisión preventiva, que estaba incluido en la organización, que en su audiencia de prisión se había revelado que tenía un patrimonio que no se condecía con sus ingresos, que nosotros teníamos la tesis y queríamos probar de que él había trabajado en el gobierno regional, que habría participado en otros actos de corrupción y que luego había pasado a trabajar a Odebrecht. ¿Dónde está ese señor? Es prófugo, él se encuentra prófugo hasta la fecha. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué un ministro va a tomar esas acciones? ¿Acaso no sabe sus funciones? ¿Acaso no conoce sobre ética? ¿Acaso no sabe que está poniendo en riesgo su función? ¿Qué podemos decir? Ahora él usa un argumento porque no le ha quedado otra, Milagros, que reconocerlo. Al principio lo negó de manera tajante, pero ahora ya ¿Figalo está en el bailetón de Odebrecht? Yo considero que hay que identificar cuáles son los fiscales de Odebrecht, los procuradores de Odebrecht, los funcionarios de Odebrecht, porque para que Odebrecht pueda desarrollar estas actividades no solamente redundan en los actos de corrupción de la administración pública, sino que a nivel del Ministerio Público, del Poder Judicial y de diferentes entidades han habido autoridades que cuando han tenido ante sus ojos estas cosas no han hecho nada. Y yo me imagino, el doctor Daniel Figalo era el presidente de la defensa jurídica del Estado, así como a mí me llamó, ¿a cuántos procuradores pudo haber llamado? No, y además en lugar de apoyar y de escandalizarse, se escandalizaba porque usted está pidiendo información. Porque yo estaba pidiendo información. Ahora, que alguien me diga... Ahora, la excusa que ha dado. Al principio él negó todo, ni la reunión la reconoció, no reconoció nada, pero como sabe que es verdad y esto lo va a tener que llevar hasta instancias fiscales para poder responder con lo que ya se conoce sobre Odebrecht en la actualidad, él pasa a reconocer la reunión y nos da un pretexto inverosímil, que el oficio llega en un sobre cerrado a su escritorio. Anónimo, dice. Anónimo. Pero eso ya es de Ripley, pues, ¿no? Eso no se lo cree ni su mamá, creo. Nadie. Pero si un oficio en el supuesto negado llega, si Odebrecht puede hacerle llegar un oficio al ministro a su escritorio, entonces el gobierno de Ollanta Humala fue una república bananera, Milagros. ¿Te das cuenta? Incluso tomando en consideración ese pretexto que usa, que yo voy a desmentir, porque yo tengo cómo probar que ese oficio no lo tenía absolutamente nadie. ¿Sabes por qué, Milagros? Hay un error que ellos han cometido. Cuando ya me despiden, cuando ya sucede toda la arbitrariedad y yo denuncio, ya estando fuera, el ministro Daniel Figalo, cuando ya lo denuncio, cursa un oficio a la Procuraduría para pedir esa información, para tratar de hacer ver que lo ha obtenido de ahí, ya cuando yo estaba fuera. En esos enfrentamientos que existían cuando yo entregaba toda la documentación de manera precisa, detallada, es ahí que yo recién saco el oficio y se lo entrego a Joel Seguro. Ellos no tenían una forma cómo obtener. No tenían físicamente. No tenían el documento original, ni lo iban a tener. ¿Usted por qué denuncia a Figalo? ¿Por qué cargos? Porque yo denuncié el hecho, lo evidencié, lo hice saber ante las autoridades. Yo he sido convocada ante varios fiscales, pero nadie ha convocado al señor Daniel Figalo para preguntarle. Yo en ese momento pedía que se le levantara el secreto de las comunicaciones, porque obviamente, Milagros, va a salir una llamada, va a salir un número que nos puede hacer conocer quién le dio el oficio, cómo es que sucedió esto. Incluso solamente con el impacto de celdas de sus teléfonos en las antenas del Ministerio de Justicia o de cualquier otro lugar, con alguna persona relacionada a esta empresa, nos puede hacer conocer qué pasó. Yo tengo puede ser también que alguien simplemente fue de manera personal, no lo sé. Ustedes tienen o llegó al mismo... Pero mi pregunta es clara, se la he hecho y usted la ha toreado bien. ¿Usted cree que Figalo estaría metido en el bailetón de Odebrecht? Por supuesto que sí. Yo fui una procuradora... Mira, es muy seria la acusación. Fue una procuradora que presenció de manera directa como ministro, puso en juego su carrera, su idoneidad, su ética para defender a Odebrecht. Los funcionarios están en los cargos para defender los intereses de los peruanos. Pero ¿qué hizo en ese momento? Le dio la espalda a los peruanos. ¿Y qué hizo claramente? Defender los intereses de la empresa. Es decir, si yo lo escuchaba, Milagros, ¿qué quería decir? Que yo no iba a exigir la información.
Nunca íbamos a confirmar esa información. O sea, ¿cuál es el objetivo de decirme eso si yo ya el oficio lo había cursado? Y todos los días mandaba a que todos los días exija que me conteste. Figalo trabaja en el estudio UGAS. Así y es. el ex procurador UGAS, le hago esta pregunta como ex procuradora. Ha dicho algo que a mí me ha dejado sorprendidísima. A todos. ¿A usted también? Por supuesto que sí. Él ha dicho que el Congreso no meta sus narices en los sobornos de Odebrecht. Eso nos ha sorprendido a todos, y más aún cuando luego tú sacas información y verificas que Odebrecht y su familia de empresas ha sido cliente de este estudio y que el doctor Daniel Figalo también es socio de este estudio. Un ministro no va a tomar esas acciones, Milagros, si no tiene la autorización de las más altas autoridades, no va a poner en riesgo su cargo para hacer ese tipo de acciones si no ha tenido el asentimiento de Ollantumala, Nadine Heredia. Con las agendas, con las agendas, nosotros, ¿qué sabemos ahora? Que Nadine Heredia tenía trato directo. Esa es la información que se desprende de esas agendas, que concatenado con todos los otros hechos, ¿qué nos hace ver? Que Odebrecht tenía acceso directo a la administración pública. Entonces yo me imagino, y yo sé que en las investigaciones a nivel penal, ya no sé en cuál de los casos, porque ahora estoy más confundida con la opinión el discurso del fiscal de la Nación y del fiscal Hamilton Castro, se tiene que evidenciar. ¿Por qué está confundida? ¿Qué le ha parecido el pronunciamiento del fiscal Sánchez y del fiscal Hamilton? Desesperanzador, por decirlo menos. ¿Por qué? Porque el fiscal es persecutor del delito, es director de la investigación y responsable de la carga de la prueba. Esa debe ser su prioridad y no buscar que le devuelvan el dinero, aquel monto que ni siquiera se sabe cómo se conoce. Si el fiscal Hamilton Castro no tiene un acta donde conste que ingresó a las oficinas de Odebrecht y no tiene la información, que no existe la información en esas oficinas, obviamente no puede afirmar que no existe ningún tipo de información en el Perú. Pero hoy día he entrevistado al procurador Amado Enco, le he hecho la misma pregunta y él me ha explicado algo jurídicamente. Él dice que si él fuera fiscal tomaría otra la posición, pero que entiende también la estrategia de la fiscalía. Quizá la entiende, pero no la comparte. Vamos por partes. Él dice, y le hago la pregunta como fiscal, que uno tumba puertas hace un descerraje, o sea, es el allanamiento, hace descerraje, etcétera, incautación, cuando el sujeto investigado no colabora. ¿Es verdad? Cuando no colabora y cuando tú ves en el tiempo actos de obstaculización, por o cuando eso tú sientes, entonces, cuando el fiscal identifica que esa documentación puede estar siendo sustraída, entonces tú acudes al juez y pides la incautación, la orden judicial, y tú vas y sacas la información. ¿Qué te permite, Milagros? Hablando de estrategias, ¿cómo tú pretendes negociar si tú no tienes información para contrastar? La empresa sí te va a dar información mediante la colaboración. La persona investigada, imputada, en este caso ya tomándose en cuenta como persona jurídica, la empresa va a dar información, pero ¿con qué la contrastas? Te vas a limitar a lo que te dice, entonces la empresa va a tomar la libertad de decir 5 nombres de los 50 nombres, va a darte una información, digamos, un universo pequeño de lo que realmente es. O sea, el fiscal no puede dejar de hacer sus actos de investigación propios para que cuando recibe esa información lo contraste. Una colaboración, una negociación es para lograr beneficios, para que el fiscal descubra la verdad y para que la empresa reduzca, el imputado reduzca su responsabilidad con algún tipo de beneficio. Pero si tú no tienes información recabada con la inmediatez, porque ese tipo de actos se realizan precisamente por la urgencia, porque la demora puede generar que la información va a desaparecer. Si usted hubiera sido fiscal de ese caso, ¿usted hubiera tomado la puerta de Odebrecht? Desde un órgano de control, estos actos podrían evidenciarse que esa es una respuesta ya construida para una etapa en la cual ya no existe nada. O sea, te digo, ya no quiero ir porque simplemente aunque vaya ya no voy a encontrar nada. Son tipos de acciones que se hacen de manera inmediata. ¿Qué le garantiza a él que no hay nada en el Perú? Por una lógica sencilla, tal como el fiscal trata de subestimarnos a todos, prensa, personas que opinamos, que cuestionamos, sino por una simple lógica. Si la información viene de Suiza, ¿qué cosa voy a encontrar acá? Un momentito. La información viene del extranjero por el respecto de pago de coimas sobre actos de corrupción de obras, ¿dónde? ¿En Suiza o en el Perú? En el Perú.
Entonces, en la institución pública, en la empresa privada, se recaba información. ¿Para qué? Para darle esa base que tú vas a contrastar en un momento. Muy bien, ¿por qué se pagó? ¿Por qué obra se cobró? ¿Qué funcionarios están? Yo ya tengo la información. Contratas información de la entidad pública, contrastas con la información de la entidad privada y ahí va a empezar a salir la información, nombres y montos. A mí me preocupa realmente, y lo he conversado con varios fiscales con los cuales yo tengo mucha relación por la experiencia que hemos manejado de casos emblemáticos. Lo primero que uno hace es asegurar la información y va a las entidades públicas y privadas donde se encuentre. ¿Cree que se ha perdido tiempo? Por supuesto que sí, por supuesto. Ahora, de lo que nos están explicando también, ya no estaríamos hablando del caso de Lavallato, que según lo que me ha explicado el ex congresista Pari, data la información todavía desde noviembre del 2015. No estaríamos hablando de investigaciones que ya nosotros hemos ido conociendo, de las cuales tampoco tenemos noticia que se haya allanado, que se haya buscado mayor información en el Perú. Sino estamos hablando de hace un mes, de noviembre ya del 2016. Eso es lo que me sorprende. Claro, entonces, ¿de qué estamos hablando ya? Del pago de coimas de manera ya independiente, lejos de Lavallato, lejos de Castillo, de la información que derivó de Castillo de Arena. Porque este pago, el tema del offshore no ha nacido hoy día, ya se conocía mediante varias denuncias a través de los medios periodísticos. Entonces, ahora no sabemos, ¿no? Ya estamos en una investigación nueva, pero desde el principio el fiscal se va a negar a hacer actuaciones cuando esa es la razón de ser, perseguir el delito. Soy director de la investigación, yo soy el responsable de la carga de la prueba. Ya el doctor Duberlí, el día de hoy, ¿no? Yo no comparto esa posición, digamos, extremadamente garantista, incluso como presidente de la Corte. Ya le tiró la pelota a la Fiscalía y le dijo, no van a haber sentencias si el Ministerio Público no me trae pruebas. Ya lo dijo. ¿Y cuál es el momento para obtener todas esas pruebas? Inmediatamente. Porque ¿cómo sabes? Claro, a ver, anda mañana incauta, no vas a encontrar nada, obviamente. ¿Han instalado acaso alrededor de las empresas cámaras filmadoras que día y noche estén registrando, que no están sacando nada, que no están desapareciendo? ¿Cómo tú puedes asegurar algo si no tienes un acta que te diga? Bueno, pero que inmediatamente hubiera sido hace un año, ¿no? Por eso, y además ha sido ahora recién todo desde noviembre y recién el fiscal Sánchez nos está diciendo que va a haber una comisión de fiscales especializados. ¿Pero cuántos? ¿Cuántos? No sé. ¿Cuándo? No sé, además, yo tampoco. Yo estoy muy preocupada por esta información. La forma en la que nos han explicado, siendo despectivos con la prensa. La prensa está haciendo un trabajo importante, está investigando, está revelando contra todo. Este es un poder económico que llegó a todas las esferas, Milagros. Llegó al Ministerio Público, llegó al Poder Judicial, llegó a la administración pública. El caso de la carretera... seguramente también llegó a la prensa. Luis, mira, el gran poder es que el poder económico a veces es más fuerte que el poder político. ¿Cómo estamos listos o no para poder enfrentar? Bueno, tenemos que Yo te pregunto algo. ¿Acaso en este momento la corrupción no se está armando con mayor fuerza? ¿Crees que ellos van a permitir que se sepa la verdad? Está en riesgo su libertad, su patrimonio. ¿Cómo estamos nosotros en la reacción ante esa organización criminal de tamaño internacional? Entonces yo creo que debemos hacerle saber al fiscal de la Nación que no estamos satisfechos en la forma en la que el día de hoy le ha dado una respuesta al pueblo peruano, que tiene todo el derecho, desde todos los ámbitos, a protestar, a pedir. ¿Por qué sí en Ecuador? ¿Por qué sí en otros países? Eso es lo que yo no entiendo. Ha sido viable una incautación y hay nombres. Sí, ¿y por qué acá no? ¿Por qué? ¿Bajo qué criterio se establece? O sea, los fiscales de otros países están locos. ¿Y por qué aquí en el Perú no se hizo siquiera el intento? Que dice que todo está encriptado, según él, en la policía. Está bien, ese es un aspecto ya del pago, de la forma en la que se concretó el pago de las coimas a través de las empresas offshore, después de varias capas de empresas que se habrían creado con esa finalidad. Pero aterricemos. ¿Pago de coimas de qué? ¿Quiénes y de qué? ¿Qué obras? ¿Qué actos? ¿Qué etapa de manera concreta? Entonces, por favor, la Fiscalía nos tiene que dar respuestas. No le estamos pidiendo que nos dé pues el listado de los, digamos, de los actos de investigación propios profundos, no que nos vayan. No, está bien, tengan su estrategia, pero háganos saber. Una audiencia. Pero además que si hubiera incautado las computadoras todo hubiera sido más fácil, ¿no? Ahora todo está en internet. Ahora, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo no, lo es sabe? que ya no. O sea, yo digo está a paso de tortuga, pero hay quienes dicen que no, que todo está bien. Yo quiero creer que todo está bien. Pero ¿sabe qué, congresista Vilcatoma? A mí sí me causa sorpresa de que no se sepa, como en otros países, nombres. O sea, sabemos de Lavallato hace más de un año. Más de un año. Hubo una comisión en el Congreso y no se ha hecho nada en la Fiscalía. Absolutamente. O sea, eso es lo que esperábamos hoy día. Alguna respuesta, ¿no? Que nos diga, miren, señores, ustedes no se han enterado, pero con reserva hemos avanzado esto. Porque incluso con el nuevo modelo procesal, puedes declarar una investigación en secreto solo por 20 días.
por favor, si hubiera una audiencia o un pedido de impedimento de salida, tomaríamos conocimiento porque habría audiencias, tomarías conocimiento si hay prisiones preventivas, pero hemos escuchado de eso en tanto tiempo. Sácame de una duda, este hombre que dices, ¿cómo es? Dilma... Dirce Paul Varas Valverde. Él es peruano. Claro, es peruano. Y está prófugo. Está prófugo hasta el día de hoy. Qué bonito es mi Perú. Entonces, por esa persona es que nos preguntó un ministro en ejercicio de Sí, no, Figalo también va a tener que responder a la fiscalía. Por supuesto que sí. O sea, ya por lo menos aceptó que sí te dijo eso. Tremendo, ministro. El que lo aceptó es el doctor Cristian Salas, el que ha dado fe. No, sí, claro, pero es que él, bueno, en fin, Salas ha confirmado. ¿Qué dice tu galleta? A ver. Congresista Vilcatoma. Y otra cosa, usted dijo que Julia Príncipe era amiga de Figalo, pero ella lo ha desmentido. Una cosa ha dicho que es tener relación profesional y otra cosa es ser amiga. Esta no va a ser la oportunidad para que yo ataque a la doctora Príncipe porque yo la he defendido en todas las injusticias que se han realizado contra ella. Pero tampoco pueden negar algo que era realidad. Eran amigos. Puedes tú remontarte al día que denunció al doctor Figalo. ¿Quién salió defendiendo sin siquiera tomar conocimiento, leer la carta que yo estaba presentando? Era la doctora Príncipe. Y ese tipo de acciones ya lo haces porque tú eres amigo y además hay otros hechos en la entidad que sí lo demuestran. Yo estoy en todo mi derecho, Milagros, después de haber denunciado en todas partes, de haberme arriesgado, a querer saber que esto se va a investigar. Y tengo todo el derecho también de dudar. Sé que eran amigos, lo eran. También tengo derecho, pero de una manera sana. Pero porque usted no tampoco duda de pretendo, ella, ¿no? porque tampoco, no, de ninguna manera yo la estoy cuestionando ni como profesional ni como procuradora. La he defendido, Milagros, tú eres testigo. La he defendido de 1000 formas, ¿no? Pese a que ella ha tenido actitudes diferentes conmigo, pero eso no interesa. A lo que voy es que tengo todo el derecho de dudar, porque yo denuncié y hasta el día de hoy nadie hizo nada. Bueno, lo que usted acaba de narrar es verdad, porque yo la entrevisté hace 2 años. Hace 2, ¿no? Ya que bestia cómo pasa el tiempo. ¿Qué dice? La fortuna que buscas está en esta galleta. ¿En serio? La fortuna. ¿Cómo? No entiendo ese mensaje. A ver. Ya me lo llevo. Ya. La fortuna que buscas está en esta galleta. Sí. No sé. ¿Qué significa eso, señor productor? Señora productora. Gracias. Pero buena fortuna para Muy usted. amable. Congresista Gracias. Vilcatoma, bienvenida siempre a Todos Se Sabe.